que simplemente un dato, en el año 2000, aproximadamente, en el año 2000, Turquía recibía los mismos turistas que recibía Canarias en ese momento, unos 10 millones de turistas, y Egipto recibía 5 millones de turistas. 10 años después, en 2010, Canarias recibía 8 millones y medio de turistas, y tanto Turquía como Egipto habían triplicado la cifra de turistas que recibían. De los 10 millones Turquía había pasado a 30 y de los 5 millones Egipto había pasado a 15. Había superado lo que ahora mismo en Canarias se va a hacer en 2015, que estará alrededor de los 13 millones y medio de turistas. Y 13 millones y medio frente a los 8 y medio que recibíamos en 2010, que son prestados, y que son prestados en muchos casos en establecimientos y apartamentos que no tienen las condiciones necesarias para fidelizar a esos turistas. Es decir, alzamos la voz porque las instalaciones, nuestros edificios, nuestra oferta turística, gran parte de nuestra oferta turística estaba obsoleta. Se pusieron en marcha algunos mecanismos que después no resultaron tales, al menos en esta provincia. Y ahora, como consecuencia de todas estas situaciones que se han vivido en el exterior, con la misma oferta obsoleta, tenemos un mayor número de turistas y nos echamos a dormir. ¿Nos echamos a dormir? Mire, le acabo de poner el dato a principios del siglo. En el año 2000, 10 millones de turistas Canarias, 10 millones de turistas Turquía y 5 millones Egipto. Había crecido muchísimo, es verdad, la oferta, y sobre todo también había crecido, como digo yo en alguna ocasión, con mucha fealdad. Lo que se había hecho, gran parte de la construcción turística que se pudo hacer en los 80 y los 90 no es como para sentirse orgulloso, esos apartamentos trepando por algunos de los barrancos que todos conocemos. Pero la realidad es que entonces dijimos, oye, hay que plantearse cómo queremos seguir creciendo. Vamos a parar un momento, vamos a decretar una moratoria, vamos a ponernos de acuerdo entre todos sobre cómo tiene que ser ese crecimiento turístico del futuro, y una vez que nos pongamos de acuerdo, esto tiene que ser breve porque el mercado se mueve constantemente, pues diremos cómo tiene que ser ese crecimiento. Por eso pusimos la palabra, entiendo, moratoria, que significa algo temporal, coyuntural. Limitado. La moratoria en una deuda es que te dejo no pagarla durante un año para que te recuperes económicamente y luego me sigues pagando, te demoro de alguna manera el que me sigas pagando. Pero lo que no existe en el ámbito bancario tampoco debería existir en el ámbito turístico, y es que una moratoria se convierta en algo crónico y permanente. Ya llevamos 15 años y todo atisba a que hay un pulso además en la sociedad que pretende mantener la imposibilidad de poder construir nueva planta turística. Si eso es así, busquemos otro nombre, porque ya no nos vale el de moratoria. Pero la realidad es que decretamos en el año 2003 una moratoria para hacer esa reflexión sobre cómo teníamos que crecer turísticamente, y mientras no hemos podido crecer turísticamente, lo que ha ocurrido es que en Turquía se ha triplicado la oferta hotelera para poder triplicar la afluencia de turistas, y en Egipto ha ocurrido lo mismo. Y en Gran Canaria no solo no ha ocurrido que no pudiéramos seguir creciendo con nuevos productos hoteleros, que son los que se demandan, toda nuestra construcción turística, un gran porcentaje de nuestras camas están construidas en los años 60 y 70, son camas de apartamentos, etcétera, que tienen poco que ver con lo que demandan los turistas hoy en día, que se quieren quedar en un hotel de 4 y 5 estrellas. Tenerife sí adaptó en los años 80 y 90 esa oferta hotelera a lo que demandan los turistas actuales, y consiguió diseñar una oferta hotelera que ha provocado ese sorpaso en el que a finales de siglo superaran en afluencia turística anual a Gran Canaria, y hoy reciban un millón largo de turistas más que Gran Canaria. Esa es la realidad. Gran Canaria no solo no ha podido crecer, sino que además ha decrecido, que cuando escuchamos todas estas polémicas de la residencialización en el sur, de los apartamentos que han dejado de venderse a turistas porque los ha comprado alguien que quiere vivir ahí, son camas que están saliendo del circuito de comercialización. Gran Canaria ha perdido 45.000 camas en lo que va de siglo. En el año 2000 teníamos 40.000 camas más que las que tenemos actualmente, y eso significa, por tanto, que no solo tenemos menos capacidad para poder alojar a los turistas, sino que además a esos turistas que alojamos les tenemos que cobrar menos precio que el que se le cobra en Tenerife,
por esa diferencia de camas hoteleras. Bien, tienen ustedes un teléfono en pantalla para hablar y preguntar sobre turismo, exclusivamente sobre turismo. Ya tendremos en la segunda parte del programa la oportunidad de hablar de otros temas. Ha citado usted expresamente a Gran Canaria, no ha dicho las Islas Orientales, sino ha dicho Gran Canaria. Sin embargo, Fernando Clavijo ha dicho que, al hilo de lo que usted está diciendo, que va a abrir la mano, que, en fin, la cosa va a ser diferente. ¿Y qué pasa? ¿Que son solo buenas palabras? ¿O...? Bueno, yo creo que ha expresado la voluntad, de alguna manera, de resolver una de las cuestiones sobre las que se argumenta la imposibilidad de poder crecer, que es toda esa maraña administrativa que te lleva a perder más tiempo en los despachos que se convierten en laberintos para poder ver cómo se desbloquean propuestas urbanísticas por colisión entre los propios departamentos muchas veces, y por contradicciones y por un desarrollo administrativo que hace muy difícil la materialización de cualquier proyecto. Yo me gustaría recordar que nadie está pidiéndole dinero a una administración cuando quiere hacer un hotel. Lo que está pidiendo es la autorización para invertir con el riesgo personal del empresario y poder desarrollar esos hoteles. Claro, aquí lo que pasa es que siempre planteamos los debates en todo o nada. O nos dejan construir, y si nos dejan construir parece que ya Canarias tiene que llenarse de hoteles y que no va a quedar ni un metro cuadrado. Yo creo que en eso todos debemos ser prudentes, que la industria turística solo puede ser sostenible y tiene una larga perdurabilidad si hay una isla de la que disfrutar, si hay unas playas, si hay un territorio que se convierte en el icono y en el deseo que lleva a un turista a visitar una isla. Yo creo que hay un suelo clasificado, perfectamente delimitado. Les recuerdo que no llega al 3% la superficie total en la que se genera el 32% de la riqueza que tiene Canarias. Ese 32% de la riqueza, ese 30 y tantos % de ingresos fiscales que aporta el turismo y ese 30% de empleo que genera el turismo, se desarrolla solamente en algo menos del 3% del suelo que hay en Canarias. Bien, pues de lo que se trata simplemente de que nos podamos poner de acuerdo sobre nuestra capacidad de aceptación turística. Si Tenerife tiene 1 millón de turistas más, yo creo que Gran Canaria no se vendría abajo si consiguiera también equilibrar su cifra de afluencia anual con 1 millón de turistas más. Para eso probablemente lo que habría que hacer es unas 40 o 50.000 camas más distribuidas en 10 o 15 años, porque desde que alguien piensa un hotel hasta que ese hotel se pueda inaugurar, pues suelen transcurrir un mínimo de 4 años. Yo creo que inaugurando unas 4 o 5.000 camas a partir de dentro de 3 años, necesitaríamos 10 años más para llegar simplemente a lo que teníamos a comienzos del año 2000. O sea, podríamos estar en el año 2025 teniendo la cifra de camas turísticas que teníamos en el año 2000. A mí me parece que no debiera ser demasiado difícil que quienes están en contra de que se construya desaforadamente y quienes están a favor de que se pueda crecer razonablemente encuentren ese punto de equilibrio y ese punto de encuentro común para que ni se impida hacer ni se puede hacer cualquier cosa, ¿no? En la legislatura pasada, desde el gobierno de Paulino Rivero, pues más o menos se estaba bloqueando esta iniciativa que trataba de poner en marcha los hoteles de 4 estrellas en la isla de Gran Canaria. Ahora solo son buenas palabras, pero Clavijo ha dicho que, bueno, que ya veremos. Sin embargo, se produce esa situación y hay cierta resistencia en Gran Canaria con gente nuestra aquí. Pues yo creo que por eso, un poco como diciendo, si el presidente del gobierno expresa la voluntad de limitar, de quitar las trabas que impiden poder desarrollar, nos vamos a volver locos y esto va a ser otra vez la barra libre esa de la que hablan, que no sé pero en qué momento... tendría que saber que eso no es así, que eso es falso. Mire, yo creo que al final todo, o sea, las palabras, cada uno le da la vuelta y cada uno además las expresa intentando contentar a su propia parroquia, pero la realidad actual es que Gran Canaria tiene 67 hoteles de 4 y 5 estrellas, que son los que más valor aportan, porque cuando hablamos de cantidad y calidad nos olvidamos que no es lo mismo. Siempre pongo el ejemplo, las 45.000 camas extrahoteleras que tiene Playa del Inglés generaron en 2014 un ingreso de 304 millones de euros. Las 8.000 que tienen Meloneras
donde hay varias cadenas hoteleras, esas 8.000 generaron 220 millones de euros en el mismo periodo de tiempo. 8.220, 45.300. Si le aplicáramos el valor de esas 8.000 a las 45.000, esos 300 pasaban a ser 1.000 y pico. Bien, pues de lo que se trata es de construir una cama de calidad, que atraiga a un turista con capacidad de gasto, etcétera. En ese segmento, le digo que Gran Canaria tiene 67 hoteles. De 4 y 5, 55 de 4 estrellas y 12 hoteles de 5 estrellas. Eso es lo que tiene Gran Canaria. En Tenerife, en una isla de similares proporciones, de similares características climáticas, etcétera, hay 114 hoteles. Donde aquí hay 67, allá hay 114 hoteles de 4 y 5 estrellas. 92 de 4 estrellas frente a los 55 que tenemos aquí y 22 de 5 estrellas frente a los 12 que tenemos aquí, prácticamente el doble. Claro, eso genera que nosotros tenemos 37.000 plazas de 4 y 5 estrellas y Tenerife tiene 65.000 plazas de 4 y 5 estrellas. Y eso genera una diferencia, estamos hablando del 76% de diferencia en ese segmento de camas hoteleras, una diferencia de gasto turístico de más de 1.400 millones de euros que ingresa Tenerife frente a los que ingresa Gran Canaria. Gran Canaria ingresó apenas 4.000 y Tenerife ingresó en el mismo periodo 5.300 millones. Yo creo que si en Tenerife hay una capacidad de carga perfectamente asumida sobre esa cifra la podríamos asumir aquí nosotros. No íbamos a tener más problemas sanitarios que los que pueda tener Tenerife, de distribución de agua, etcétera. ¿Por qué no nos fijamos simplemente el objetivo de poder incrementar sustancialmente la parte en la que somos más deficitarias, que es además la que más demanda el turista que quiere venir de vacaciones, que es construir hoteles de 4 y 5 estrellas? Pues yo creo que de esas cosas debíamos hablar y no hacer proclamas prefijadas ya de yo estoy a favor o yo estoy en contra sin analizar las cifras. Bien, hemos tocado, aunque sea tangencialmente, el que aquí en Gran Canaria alguien se oponga por aquello de la barra libre, pero me gustaría que les explicara a la gente que nos está viendo, a todos los gran canarios, lo que se pretende hacer con construir más hoteles, por ejemplo, de 4 estrellas, no consume más territorio. Mire, es que esto es lo que hay que aclarar, ¿no? O sea, vamos a ver, en un momento dado se elaboran unos planes parciales a lo largo de los años y se determina que por aquí va a crecer la ciudad, que aquí vamos a hacer un polígono industrial donde se van a implantar las industrias que quieran desarrollar actividad industrial y que esta franja de suelo la vamos a dedicar a uso turístico. Desde hace ya muchos años no se clasifica nuevo suelo porque el que está clasificado de alguna manera determina las necesidades que se puedan tener en los próximos años. Bien, hay mucha gente que decidió invertir en comprar esos suelos porque tenían una determinada calificación y van a poder desarrollar ahí una actividad determinada. Lo que no puede ocurrir es que ya por el signo de los tiempos, en un suelo que tiene una determinada clasificación no se puede hacer nada. Pero cuando se puede hacer está perfectamente determinado. Yo creo que además ese debiera ser, más que esas proclamas, ese debiera ser el trabajo de nuestros representantes políticos, delimitar qué porcentaje de suelo, de superficie, equilibra el beneficio que genera. Ahora mismo tenemos menos de un 3% de suelo dedicado a esa actividad y generamos el 30% de la riqueza que se genera en Canarias. Si queremos generar el 40% podemos subir al 4%. El 4% es mucho yo creo que hace mucho más daño a veces visual y de impacto visual esos plásticos de invernaderos sin ningún tipo de cuidado, ocupando superficies, etcétera, son más perjudiciales para el paisaje que donde hay un yermo ahora sin ningún valor medioambiental, pues que pueda haber un hotel que a su vez construya nueva vegetación, etcétera. Yo sí que creo que debe haber parámetros en los cuales no solo pongamos cemento sobre el suelo, sino que pongamos también una vegetación que no hay, ¿no? Eso sería ampliando ese mejorar concepto. El paisaje. Pero, para que la gente lo entienda, yo tengo una parcela, bueno, ya me gustaría tenerla. Supuesto. Tengo una parcela en Playa del Inglés donde puedo construir un hotel de 4 estrellas y no puedo. No, donde puede, no, donde teóricamente
Podría, porque para eso se clasificó ese suelo. Pero no me dejan. Pero no le dejan. Eso es lo que hay que decirle a la gente. No se trata de llegar con hoteles hasta la cumbre, sino es que en esa parcela... Vamos a ver, estamos hablando del suelo que está clasificado, es una franja muy estrecha de apenas, estamos hablando de unos 50 kilómetros cuadrados, desde que uno arranca en San Agustín, en el caso de Gran Canaria, hasta que llega a Mogán. Pero además no trepa para arriba porque la demanda turística exige tener una cierta cercanía. Somos un destino de sol y playa y eso no debemos olvidarlo, y concentramos toda nuestra actividad en que puedas estar en la piscina del hotel, pero si quieres te puedas desplazar a la playa, que tienes que tener relativamente cerca. Estamos hablando de esa superficie de unos 50 kilómetros aproximadamente, unos 50 kilómetros cuadrados. Es que eso da respuesta justamente a toda esa gente que dice, no, es que vamos a consumir más, en fin. Le quería hablar de un tema muy concreto, porque en esa línea alguien podría decirle, hombre, pero es que ustedes, por ejemplo, se están oponiendo a que en Maspalomas el oasis se reconvierta y pase a ser una instalación de otro tipo, y me gustaría que entonces a eso... Es que tengo que decir una cosa, la empresa Ríos ha regado entre diferentes medios de comunicación gran cantidad de dinero para que apoyen, por ejemplo, el último vídeo que han hecho, que a mí me parece un vídeo falaz, miente, y me gustaría primero que me dijera por qué se opone. Bueno, pues vamos a ver, yo creo que nos oponemos porque, insisto, no debería haber nadie más preocupado de la sostenibilidad y de un adecuado equilibrio medioambiental para hacer sostenible esta industria que la propia industria hotelera. Y yo creo que ahora mismo la industria hotelera debe ser la garante precisamente del respeto medioambiental. Le pongo un ejemplo yo creo que nadie duda que Nueva York es la ciudad de los rascacielos y que nadie se va a oponer a que en cualquier lugar urbano de Nueva York alguien quiera hacer un rascacielos, pero estoy seguro que a nadie se le ocurriría hacer un rascacielos en medio de Central Park, porque los neoyorquinos entienden que tienen muchos más sitios donde hacer rascacielos que justamente en Central Park, porque para todos ellos ese es el lugar de esparcimiento de la ciudad. Bien, pues lo mismo, cuando se hizo el Costa Meloneras, aquello era el Lopezán Costa Meloneras, con el que se inició el desarrollo turístico de Meloneras, aquello era un erial. Y hoy hay más palmeras en los jardines del Costa Meloneras que en el propio palmeral del oasis. Siempre decimos que hay quienes hacen hoteles en los palmerales y hay otros que hacen palmerales en los hoteles. Pues todo lo que sea justamente poder desarrollar una vegetación, poder desarrollar una dinámica de sostenibilidad medioambiental y mejor el paisaje, irá en beneficio. Pero justamente con todo el suelo que tenemos en Gran Canaria, que pretendamos cargarnos el último oasis de Europa, el único lugar que es una postal para toda la isla, que no es propiedad de quien tenga ese suelo, además con una serie de connotaciones históricas que permiten deducir claramente que ha habido una apropiación de zonas verdes públicas que nos corresponden a todos los canarios, y que allí se aprobó y se hizo un hotel de 148 habitaciones, y 40 años después, con mucha más sensibilidad medioambiental, se pretenden hacer 450, pues yo creo que hay un cúmulo, me llevaría el programa entero si quiere que le diera todas las razones, pero que hay un cúmulo de razones que justifican que querer hacer bien las cosas es hacerlas no en los lugares en los que vamos a deteriorar y vamos a dar alas a todos aquellos que piensan que la industria del turismo es una industria depredadora que devora territorio en detrimento del patrimonio de todos los canarios. Y yo creo que, insisto, hay muchísimos otros sitios con toda la necesidad que tenemos de crecer. Lo que me parece absurdo es que la polémica la concentremos en el único sitio donde todos podríamos estar de acuerdo que no se debe crecer. Vicente, tienes un vídeo que te dije que lo ponemos un poco, aunque solo un poco para que me sirva de introducción a lo que le voy a preguntar ahora. Esto lo conoce usted perfectamente, déjame el sonido aquí. Esto de lo que estamos hablando, ahí se hizo, se pretendía hacer, ese es el Oasis, el Hotel Oasis actual, y lo que se pretende hacer es esto, ¿no? Exacto. Bien, esto es la cadena Río, y lo que pretende hacer es poner esa muralla ahí delante que ocultaría gran parte del palmeral, que por cierto, la empresa dice que le corresponde a ellos, que es de ellos, y ahora podríamos hablar de ese tema un segundito. Pero lo cierto es que frente a este vídeo, ellos han reconocido, porque han hecho un planteamiento diferente,
que en fin, no era esto precisamente, y, bueno, tratan de reconvertirlo, pero con el mismo número de habitaciones. ¿Y cómo se hace eso? No, con el mismo número de habitaciones y, curiosamente, o sea, vamos a ver, mientras ellos no presentaron este último vídeo, lo único que decían es que todo esto era falso, que no era verdad, que tenía 25 metros de altura, que iba a ocultarse el palmeral con ese efecto biombo que se decía, etcétera. La mejor evidencia de que esto, desde luego, era bastante fiel con el proyecto que presentaron es que ellos lo reconocen en este vídeo actual, donde dicen: el nuevo hotel ya no tendría 25 metros de altura, se vería el palmeral por detrás, etcétera. Este vídeo que ha presentado la campaña Ríos es la mejor demostración de que ese vídeo era completamente cierto. Y ahora que reconocen ellos mismos que el anterior proyecto era una barbaridad, porque es lo que vienen a decir, el nuevo proyecto sí que es mucho más respetuoso, según ellos, con el medio ambiente y con el palmeral, y el anterior era una barbaridad. Si no llega a haber todo ese movimiento de oposición expresado por los movimientos ecologistas, por la universidad, por los arquitectos, por determinados partidos políticos, hoy no estaría proyectando este vídeo, estaría proyectando la realidad, estaría proyectando ese edificio construido. Miren, en Tenerife hay una playa, la última playita virgen que queda en Tejita, y hay 11.000 firmas recogidas ya, porque hay un proyecto para construir un hotel en esa zona, y ya verá como ellos no van a permitir que le hagan ese hotel allí, que no tiene ni la 10ª parte de valor que pueda tener el oasis de Maspalomas. Mire, allí se aprobaron 148, y yo de este discurso no me quiero salir. En 1969 se inaugura ese hotel con 148 habitaciones. Le puedo, un día que venga, mostrar anuncios de la época pidiendo personal y tal para un hotel de 148 habitaciones. Porque empezaba el boom turístico en aquellos años, se hicieron otras 100 y pico ilegales, que el Tribunal Supremo en el año 78 dijo que había que tirarlas porque se habían construido sobre zonas verdes públicas que se habían anexionado ilegalmente a la propiedad. Pero la Comisión Provincial de Urbanismo en el año 83 dijo: hombre, tirar esto significa mandar al paro a un montón de gente en este momento, con la crisis económica que tenemos y la convulsión social, saliendo de la dictadura y entrando en democracia, pues no lo tiremos, ¿vale? No lo tiremos, todos aceptamos que el daño podía haber sido mayor si se tiraba aquello, pero eso no justifica que por no haberlo tirado 30 y tantos años, del 83 para acá, 30 y tantos años después, a alguien se le ocurra decir: oye, ya que no se tiró y que esto está sobre un suelo que nos habíamos anexionado ilegalmente, ¿por qué no, en vez de 300 y pico que tiene ahora, sumamos todo y hacemos 450? Yo creo que cualquiera razonablemente debe pensar que una cosa es que se perdonara aquella situación y otra cosa es que se estuviera haciendo un regalo para poder hacer más en el futuro. Y si había 148 habitaciones, ya por encima de todo el sentido común en un lugar tan específico, basta irse unos metros más para allá y ver el magnífico hotel que el señor Teo Guerlas tiene en el Palmeral con el Hotel Residencia. En ese hotel, en ese espacio, debería estar el mejor hotel, probablemente uno de los mejores hoteles del mundo, como ya lo fue reconocido el Hotel Oasis inicialmente, y que ahí estuviese pues un hotel de 100 habitaciones que se pudiese vender a 500 euros la noche, en vez de tener 500 habitaciones vendiéndolas a 100 euros la noche. El problema a lo mejor es que el modelo de Riu no es un modelo de excelencia en ese sentido. Tienen un turismo más intensivo y no pueden hacer una residencia, pero esa es la realidad actual. En ese espacio cabe el mejor hotel de Canarias y no debería estar un hotel del montón, ¿no? Bien, para terminar le voy a preguntar por Fitur, pero antes de ir a Fitur, el actual Hotel Oasis, al que le han cambiado el nombre, tiene un expediente en el gobierno de Canarias, digamos que solicitado, propiciado por la empresa Río, de obsolescencia del propio hotel, por estado lamentable de su estructura, y sin embargo permanece abierto. Uno, ¿por qué permanece abierto teniendo el expediente de obsolescencia pedido por Río? Dos, si pasa algo allí, ¿de quién es la culpa? ¿Del Río, del gobierno de Canarias, del ayuntamiento? ¿Por qué ese hotel con esa situación está abierto ahora mismo?
Bueno, pues yo creo que probablemente no voy a ocultar que, abierto por lo menos, pues siguen trabajando los trabajadores que actualmente están en el Hotel Riu, que entiendo que a veces hayan podido ser las grandes víctimas de toda esta polémica, a veces también para poderlos utilizar justamente sobre esa baza. Yo no puedo contestar esa pregunta porque no formo parte del gobierno ni conozco ese expediente. Yo lo que sí que creo es que probablemente la obsolescencia estuviese más en el deseo de derribarlo a cualquier costa para poder hacer eso que estábamos viendo anteriormente, que las verdaderas razones, porque mire, por encima de todo ahí se alojan turistas y yo creo que ni por las plantas que tiene ni por la tipología de ese edificio, fue Premio Nacional de Arquitectura en el momento en que se hizo. Tenemos una empresa que es capaz de incluso llegar a ese extremo con tal de después poder hacer eso que hemos visto, que estaría muy mal hacer, ¿no? Mire, es que vuelvo a lo mismo, ¿no? Y no quiero, cada uno desarrolla su actividad de la manera que le parezca más oportuna y todas son lícitas, pero cada una, independientemente de que sean lícitas, se describen de una determinada manera. Esta circunstancia no se produce solo aquí, en el oasis de Maspalomas. Cualquiera que pueda leer noticias que tengan que ver con esta actividad sabe que ahora mismo en una región de México se produce una circunstancia similar, que se ha desarrollado una zona de altísima calidad con un segmento de recepción de turistas de un determinado nivel, porque se quiere colocar esa zona como la más excelente de la Riviera Maya. Estoy hablando de Nizuc, y ahí hay hoteles que pretendían tener una oferta de unos 400 euros por noche, y la compañía Riu, en una de las parcelas adyacentes, ha cambiado el planeamiento para hacer una torre y poder traer turistas de todo incluido, porque ha planteado que quiere hacer un hotel de todo incluido. El mercado es libre y cada uno, insisto, hace lo que quiere, pero desde luego tiene a todos los hoteleros de la zona altamente molestos, porque va a degradar el segmento en el que se quería mover esa zona. Pues lo mismo ocurre en el oasis. Bien, si Riu hace eso en esa parte de México, nosotros aquí emitimos una noticia. En fin, si hace eso, porque habrá connivencia con poderes públicos allí concretamente. No le puedo decir porque no conozco esas realidades y doy por hecho que todo el mundo empieza el año, siempre empieza con Fitur, que es la Feria Internacional de Turismo, en donde se ha hablado y muy bien de lo que está ocurriendo en toda España, además, ¿no? Porque ha habido récord de turistas en toda España, también en Canarias. También en Canarias. Yo creo que, vamos a ver, esta feria, no voy a decir euforia, no se ha vivido, pero sí se ha vivido con una cierta tranquilidad, en gran parte pensando que todo el pescado ya estaba vendido. Ha sido una feria muy tranquila, donde nadie tenía la angustia de tener que cerrar contratos que te coloquen en el umbral de la rentabilidad o de la pérdida, que esa más o menos está garantizada con los niveles de ocupación que están previstos, pero yo alerto de que esta es una industria que siempre tiene que estar muy pendiente, porque cualquier factor exógeno, un mosquito simplemente, te puede alterar completamente las circunstancias en las que se desarrolla tu actividad. Y yo vuelvo a lo mismo, más allá del triunfalismo de pensar en las circunstancias, lo que creo que tenemos que hacer es un enorme trabajo por mejorar nuestra oferta, por seguir aumentando además todo el desarrollo de ofertas complementarias que tiene que ir alrededor del sector hotelero, y que en absoluto debemos conformarnos con vivir algo que se acerca mucho a lo que podría ser un espejismo, ¿no? Pues don Francisco, muchas gracias por estar aquí esta noche con nosotros, y bueno, yo espero verlo de nuevo, porque hay elementos que a lo mejor propician que esté de nuevo con nosotros para hablar también de turismo. Encantado. Porque no le quiero meter en el compromiso de hablar de la televisión canaria. Eso... Bueno. Todo tiene arreglo. Todo tiene arreglo. Gracias por estar aquí esta noche. Gracias.